A simple vista, la caña de azúcar parece solo otra planta tropical, pero tras sus largos tallos verdes se oculta una industria gigantesca que mueve miles de millones y abastece al mundo entero. ¿Te has preguntado cómo millones de toneladas de caña terminan convertidas en esos pequeños cristales dulces que usas cada día? ¿Qué ocurre realmente entre los campos de cultivo y tu taza de café? ¿Y cómo es posible que las fábricas aprovechen cada parte de esta planta sin desperdiciar nada? Hoy te invito a descubrir ese recorrido fascinante. Desde las vastas plantaciones de caña hasta el interior de algunas de las fábricas más sofisticadas del mundo. Allí, enormes máquinas y tecnología avanzada trabajan sin parar para transformar esta planta en uno de los ingredientes más consumidos a nivel global, el azúcar. Y lo más sorprendente es que casi nada se desperdicia. El residuo que queda, conocido como bagazo, también tiene su propósito. Puede convertirse en platos desechables, abono e incluso energía. Prepárate para conocer datos sorprendentes, secretos industriales y un nivel de aprovechamiento que te hará ver el azúcar con otros ojos. El azúcar es mucho más que un simple endulzante. Es el resultado de ingeniería, ciencia y agricultura trabajando en conjunto a gran escala. Vamos a comenzar. Imagina un océano verde que se extiende hasta donde alcanza la vista. Así lucen los campos de caña de azúcar en países como Brasil, India o Tailandia, donde cada año se cultivan más de 1.000 millones de toneladas. Pero detrás de ese paisaje impresionante hay tecnología agrícola, planificación milimétrica y máquinas diseñadas para operar a niveles gigantescos. Todo comienza en el campo, con la siembra. La caña de azúcar no se cultiva desde semillas, sino utilizando fragmentos del tallo, conocidos como esquejes. Cada uno de estos contiene pequeños nudos con yemas, que al ser sembrados, generan raíces y nuevos brotes. En pocas semanas, los cultivos se llenan de hileras perfectamente ordenadas, que crecen rápidamente bajo el calor del sol tropical. Una vez establecida, la planta se desarrolla durante casi un año, absorbiendo agua, nutrientes y almacenando azúcares en sus tallos gruesos. Durante su crecimiento, los agricultores vigilan cada detalle, desde el riego hasta la nutrición del suelo. Hoy en día, muchos se apoyan en sensores digitales, imágenes satelitales y análisis avanzados para optimizar el rendimiento. Aunque es una planta fuerte, la caña no está libre de riesgos. Puede verse afectada por plagas, enfermedades o condiciones climáticas extremas. Y cuando finalmente alcanza su punto ideal de maduración, llega el momento más esperado, la cosecha. En muchas zonas del mundo, parte de la cosecha aún se realiza a mano. Pero en los campos más tecnificados, las máquinas son las protagonistas. Una de las más impresionantes es la cosechadora de caña, una verdadera bestia de metal del tamaño de un autobús. Esta máquina avanza por las hileras cortando los tallos al ras del suelo con una precisión increíble. Al mismo tiempo, va retirando hojas y desechos gracias a cuchillas rotatorias y poderosos ventiladores que separan lo útil de lo que no sirve. Todo este proceso ocurre en cuestión de segundos. Mientras los tallos son cortados en tramos de unos 30 centímetros, se van almacenando dentro de la misma máquina. Cuando el depósito se llena, la carga se transfiere directamente a camiones que avanzan al lado de la cosechadora, sin detener la operación. Una sola de estas máquinas puede reemplazar el trabajo de más de 100 personas y recolectar hasta 120 toneladas por hora. Esta eficiencia ha transformado por completo la industria, bajando costos y permitiendo una cosecha más rápida. Y eso es vital, porque el azúcar de la caña empieza a degradarse si no se procesa pronto. Las hojas y partes superiores que quedan en el campo no se desperdician, se reincorporan al suelo como cobertura natural, ayudando a retener la humedad, prevenir la erosión y mejorar los nutrientes. Así, en cuestión de minutos, una plantación que tardó meses en crecer, inicia una nueva etapa. El viaje inmediato hacia la fábrica. Una vez cosechada, cada segundo cuenta. El azúcar dentro de la caña no espera. A medida que pasa el tiempo, empieza a degradarse. Por eso, cada minuto cuenta. La logística en esta etapa es tan precisa como una operación militar. Camiones cargados con caña picada esperan al borde del campo. En muchos casos, la cosechadora transfiere la carga sin detenerse, en movimiento, para no perder ni un segundo. El destino, las fábricas más cercanas. Muchas están a solo unos kilómetros, ubicadas estratégicamente para reducir el tiempo de traslado. Cuanto más rápido llegue la caña, mejor será el rendimiento y la calidad del azúcar final. En algunas regiones, incluso se usan trenes especiales que transportan hasta 1.000 toneladas por día, conectando los campos más remotos con las plantas procesadoras. Al llegar a la fábrica, cada camión es pesado en un sistema digital que registra con exactitud la carga recibida. Antes de ser procesada,
Cada carga pasa por un análisis de laboratorio. Se toma una muestra representativa y se examina con tecnologías avanzadas como cromatografía líquida y sensores ópticos. Estos análisis determinan cuánta sacarosa contiene, qué nivel de humedad tiene y si hay impurezas. Esta información no solo anticipa cuán eficiente será la extracción, sino que también define cuánto recibirá el agricultor por esa carga. Luego, los camiones descargan su contenido en grandes tolvas de recepción. Desde ahí, gigantescas bandas transportadoras llevan la caña a la siguiente etapa, el lavado. Esta fase es clave, no solo por higiene, sino para proteger la maquinaria de trituración de elementos dañinos. En esta área, se combinan chorros de agua a alta presión con sistemas de agitación mecánica para eliminar barro, piedras, raíces y cualquier otro residuo. En muchos ingenios, el agua usada en este proceso se filtra y reutiliza, disminuyendo así el impacto ambiental. La caña, ya libre de impurezas, se desplaza por un sistema cerrado de bandas transportadoras. Está a punto de entrar en el corazón del proceso, la zona donde realmente comienza la transformación. La fase de extracción del jugo. Desde aquí no hay marcha atrás. Cada segundo es vital. Lo que se viene es una coreografía mecánica de precisión milimétrica y fuerza descomunal. Una sinfonía de acero que convierte una planta fibrosa en uno de los ingredientes más usados del planeta, el azúcar. La caña entra a una de las áreas más intensas, potentes y ruidosas del ingenio, la línea de trituración. Todo inicia con cuchillas rotatorias de alta velocidad que cortan los tallos en pequeñas astillas. Este corte inicial es fundamental, reduce el tamaño para optimizar la extracción del jugo al máximo. A partir de ahí, la potencia mecánica toma el control. Todo es presión, engranajes y eficiencia milimétrica. Los trozos de caña recién triturada son arrastrados hacia una línea de molinos colosales, cilindros metálicos dispuestos en serie que parecen no detenerse nunca. Cada uno de estos molinos posee enormes rodillos que giran en direcciones opuestas, comprimiendo la caña con una fuerza brutal. A medida que la caña avanza de un molino al siguiente, la presión aumenta progresivamente, exprimiendo cada tallo al máximo. De esta intensa presión surge un líquido espeso y de tonalidad marrón verdosa, el jugo crudo de caña. Eficientes en energía. Algunas incluso producen más de la que consumen, y el excedente se vende a la red eléctrica local. Así, de un simple tallo de caña, no solo se obtiene azúcar, sino también energía. Además, durante la molienda, duchas de agua caliente se aplican sobre los rodillos. Este proceso, conocido como imbibición, diluye el jugo remanente y mejora la extracción de sacarosa, optimizando el rendimiento de cada tonelada de caña. Una vez extraído, el jugo se canaliza hacia tanques especiales donde comienza un nuevo proceso, la purificación. Pero antes de eso, pasa por un sistema de filtrado que retira partículas gruesas, restos de fibra, tierra o suciedad visible. La caña ya ha cumplido su papel. Ahora todo gira en torno a ese líquido dorado y espeso. Aunque dulce, el jugo aún está lleno de impurezas invisibles, microorganismos, compuestos orgánicos, tierra disuelta y restos vegetales. Si no se eliminan, el azúcar resultante tendría mal color, sabor y perdería calidad. Aquí entra la clarificación. Al jugo se le añade cal hidratada, una sustancia que no solo reduce la acidez natural, sino que reacciona con las impurezas, haciéndolas flotar o sedimentar. En enormes tanques, ese jugo comienza a aclararse, preparándose para dar vida al azúcar que terminará en tu mesa. Las impurezas reaccionan y se agrupan, formando pequeños sedimentos. Esta mezcla se calienta y se transfiere a enormes tanques de sedimentación, donde, por simple gravedad, lo más pesado se hunde. En el fondo queda un lodo oscuro, rico en nutrientes, que luego se reutiliza como fertilizante natural en los propios cañaverales. El líquido restante, el jugo clarificado, ya está mucho más limpio, pero aún tiene un problema: contiene demasiada agua. Es entonces cuando entra en acción una de las partes más sofisticadas del proceso, la evaporación múltiple. Aquí, el jugo pasa por una cadena de evaporadores conectados en serie. Cada uno reutiliza el vapor generado por el anterior para calentar el siguiente. Este sistema escalonado permite un ahorro energético impresionante. Además, la presión va disminuyendo gradualmente entre unidades, lo que reduce el punto de ebullición y evita que los azúcares se quemen. Así, poco a poco, el agua se evapora, transformando el jugo en un jarabe espeso, de un tono dorado intenso. Ese concentrado, conocido como miel madre, es la antesala del azúcar sólido. Un equilibrio perfecto entre líquido y cristal. Su textura recuerda a la miel, espeso y brillante, con un aroma cálido, casi tostado. Aquí es donde empieza la verdadera transformación. Este jarabe no es cualquier líquido, es la base sobre la que nacerán los cristales de azúcar.
Pero antes, aún puede pasar por una última fase de purificación, una filtración fina o incluso un tratamiento con carbón activado, si se busca un azúcar más blanco y puro. De un jugo turbio y vegetal, ahora tenemos un jarabe limpio, denso y listo para el siguiente paso. La magia de la cristalización. Aunque parezca simple, este proceso es una coreografía de precisión. El jarabe se introduce en enormes tachos de cristalización, recipientes cerrados donde se controla con exactitud la presión, la temperatura y la agitación. Allí, se añaden minúsculos cristales de azúcar puro, conocidos como semillas. Estas semillas actúan como núcleos. El azúcar disuelto comienza a adherirse a ellas, formando cristales cada vez más grandes. Durante varias horas, los operadores monitorean cada detalle. Una temperatura demasiado baja puede deformar los cristales. Una agitación excesiva, romperlos. Todo está calibrado al milímetro para lograr una textura, tamaño y brillo perfectos. La clave de todo está en mantener un equilibrio perfecto. Solo así los cristales crecerán de forma uniforme, blanca y brillante. Pero todavía no están listos. Al salir de los tachos, los cristales están cubiertos por un líquido espeso, la melaza. Para eliminarla, se utiliza una de las herramientas más potentes de la fábrica, las centrífugas industriales. Estas máquinas giran a altísimas velocidades. La fuerza centrífuga lanza la melaza hacia las paredes, mientras los cristales limpios quedan en el centro. Es aquí donde se define el tipo de azúcar que se va a producir. Cuadrado negro pequeño. Si se busca un azúcar blanco refinado, los cristales se lavan con vapor o agua caliente. Cuadrado negro pequeño. Si se quiere azúcar moreno, se conserva parte de la melaza, lo que le da ese color oscuro y sabor a caramelo. Una vez separados, los cristales aún están húmedos. Por eso se trasladan a un enorme túnel de secado, donde el aire caliente reduce la humedad sin dañar la forma ni el brillo. Luego, una serie de tamices los clasifica por tamaño. Cuadrado blanco pequeño, desde azúcar ultrafino para repostería. Cuadrado blanco pequeño, hasta el granulado clásico que todos usamos en casa. En este punto, el azúcar ya es comestible. Pero si se busca una pureza extrema, aún falta un paso más. En las refinerías más avanzadas, el azúcar se disuelve nuevamente y se somete a una ultrafiltración con carbón activado, que elimina cualquier color residual. Después se cristaliza una vez más, logrando un blanco casi perfecto. Hasta 99.9% de pureza. Así, lo que comenzó como un jugo marrón y turbio, termina como uno de los ingredientes más comunes del mundo. Ciencia, calor y mucha paciencia. Todo eso se transforma, poco a poco, en dulzura pura. Mientras el azúcar cristaliza, otra parte de la caña toma un rumbo diferente, el bagazo. Este residuo fibroso, que representa más del 30% del peso total de la caña, podría parecer inútil. Pero en realidad, es una pieza clave de la eficiencia energética del sistema. En muchas fábricas modernas, el bagazo es transportado automáticamente hacia enormes calderas industriales, donde se quema a altas temperaturas. ¿El resultado? Vapor a presión, que no solo genera electricidad al mover turbinas, sino que también alimenta los procesos de evaporación, secado y refinado del azúcar. Es un sistema de autogeneración energética tan eficiente que muchas plantas son completamente autosuficientes. Algunas incluso producen más energía de la que consumen, vendiendo el excedente a la red eléctrica local. Pero el potencial del bagazo no termina ahí. Una vez seco, su fibra resistente se convierte en materia prima para productos biodegradables, como empaques, papel o incluso utensilios ecológicos. Así, lo que antes se desechaba, hoy impulsa un modelo de producción más limpio, circular y sostenible. En plantas especializadas, el bagazo no se desecha. Primero se lava, prensa y tritura, convirtiéndose en una pasta densa y moldeable. Esta pasta se introduce en moldes calientes que, al aplicar presión, le dan forma, platos, vasos, bandejas y recipientes para alimentos. Tras un secado y la aplicación de un recubrimiento vegetal impermeable, estos productos quedan listos para su uso. Son compostables y, en condiciones adecuadas, se degradan en menos de 20 días. Una verdadera alternativa al plástico de un solo uso. Y aún hay más. El lodo extraído durante la clarificación del jugo rico en minerales y materia orgánica se reutiliza como fertilizante natural en los propios cultivos de caña. Incluso los residuos de melaza encuentran un segundo destino, como alimento para ganado o como materia prima para la producción de etanol. En la industria azucarera moderna, nada se desperdicia. Cada subproducto encuentra su propósito. Finalmente, cuando los cristales de azúcar han sido secados, llega el turno del último paso, el empaque.
Este proceso se realiza en entornos completamente cerrados y controlados, para garantizar la inocuidad del producto. Primero, el azúcar es pesado de manera automática, calculando con precisión la cantidad exacta que irá en cada envase. Luego se vierte en bolsas preformadas, que varían en tamaño según su destino, desde pequeños paquetes para el hogar hasta sacos industriales utilizados por panaderías o fábricas de alimentos. Las líneas de envasado son altamente eficientes. Algunas máquinas pueden llenar, sellar y etiquetar hasta 100 paquetes por minuto. Todo el sistema está monitorizado por sensores de alta precisión, que detectan inconsistencias, errores de peso o fallas en el cierre. Cada bolsa es etiquetada con datos clave, lote de producción, fecha de caducidad, origen y código de trazabilidad. Así, desde el corte de la caña hasta el último gramo de azúcar, el proceso está optimizado para ser eficiente, sostenible y perfectamente controlado. Estos datos permiten rastrear cada unidad desde la fábrica hasta el consumidor final con absoluta transparencia. Los paquetes son agrupados en cajas, paletizados y enviados a centros de distribución. Desde ahí, parten hacia supermercados, restaurantes, industrias alimentarias o puertos de exportación. Y así, el azúcar inicia su segundo viaje, el que lo lleva directo a tu mesa. Desde un campo lleno de caña hasta una bolsa en tu cocina, acabamos de recorrer un proceso fascinante. Un viaje que mezcla naturaleza, tecnología y ciencia a una escala gigantesca. Pero lo más impresionante no es solo la transformación de la planta en cristales blancos. Es como cada parte de la caña encuentra un propósito. Energía, fertilizantes, productos biodegradables, incluso electricidad. Nada se desperdicia. Todo se optimiza. La producción de azúcar ha evolucionado. Hoy es más eficiente, más sostenible y más sorprendente de lo que muchos imaginan. En un mundo donde cada recurso cuenta, la caña de azúcar demuestra que la innovación puede hacer dulce incluso al residuo. La próxima vez que endulces tu café, tal vez recuerdes el increíble camino que recorrió esa cucharadita antes de llegar a tus manos. Porque detrás de lo cotidiano, hay una historia de esfuerzo humano, ingeniería y precisión, que merece ser contada. Si este video te sorprendió, cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Y si quieres seguir explorando los secretos de la agricultura moderna y la industria alimentaria, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.